Muy buenas noches a todos los conciudadanos del mundo. Reciban un abrazo solidario para todos los que me escuchan. Y este video es grabado por un servidor como ciudadano común. No soy ningún representante, no soy ningún funcionario. Simple y sencillamente creo que mi voz converge con la mayoría de mis conciudadanos mexicanos. Por los últimos acontecimientos que están pasando en el mundo, no podría yo dejar de emitir mi criterio breve y muy personal, que yo creo que con muchos convergen de lo que está sucediendo. Lamentablemente vemos una involución y no evolución de nuestra especie humana. El mundo sin duda está en peligro de provocar una tercera guerra mundial. Y coincido con lo que decía Albert Einstein, que la última guerra, si se produce la tercera, va a ser a piedras y palos. Porque lamentablemente, ante el desarrollo bélico que han producido tantos países desarrollados, nos han puesto en el precipicio de desaparecer esta especie y retroceder. Lamentamos algo que lastra, algo que realmente avergüenza como especie humana, lo que está sucediendo ahorita en Palestina. Con la intención de expandir su territorio, un país vecino a él, que se llama Israel, apoyado por Estados Unidos y sus aliados, han producido un genocidio que lamentablemente es triste. Decía nuestro historiador Portilla, en paz descanse, es tan dantesco allí que parece que la noche va a ser eterna. Se han privado a miles de palestinos de la vida, entre ellos niños, niñas, adultos, mujeres y ciudadanos de muy buena fe. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa irracionalidad? ¿Por qué esa agresión entre los humanos? Parece que quieren dejar todo el territorio sin huella de existencia, sin importar el daño que están produciendo a sus familias y a las personas que están privando de la vida, a los que están desplazando, a los que los dejan a la intemperie de la vida y sobre todo a su suerte. Es una vergüenza que lamentablemente en este siglo estén pasando esas cosas. La historia parece que no les ha enseñado nada. Y decía atinadamente Abraham Lincoln, no hay fuerza capaz que pueda vencer a un pueblo totalmente unido. Y créanme, agresores, que eso no va a traer más que desgracia e incluso hasta para su propio pueblo. Hay que ser coherentes, hay que ser razonables, hay que coexistir, y sin un Estado de Derecho, sin una razón, sin pasividad y sobre todo imponiendo diálogo, créanme que va a ser imposible la vida y la coexistencia de todo el mundo. El derecho de gente o el derecho internacional está nítidamente violado y se siguen violando por los países desarrollados. Invaden, quieren imponer gobiernos a su modo, unos de economía de mercado y otros de economía dirigida, en pocas palabras, capitalistas y socialistas. Por ello coinciden por miedo de la fuerza y no de la razón. Están violando no solo el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, sino la soberanía de todos los estados, por miedo de la fuerza. Son pretexto de acabar con la dictadura y usando la fuerza por medio de un dictador,
que se supone que está luchando por una bandera de la democracia y no hace más que violentar el Estado de Derecho por medio de la fuerza. Realmente causa tristeza, enojo, incapacidad de la mayoría de nosotros que actuamos en forma pacífica y que luchamos y que creemos que toda solución, si no es por medio del diálogo, definitivamente cualquier solución a problemas va a ser en vano. Lo que está pasando también en Ucrania, que por medio de la fuerza Rusia quiere anexar un territorio que quiere independizarse, que quiere ser ellos, que lamentablemente lo que pretenden es seguir extrayendo sus recursos naturales. Lo mismo que está pasando con nuestros hermanos venezolanos, que lamentablemente y en vista de todo el mundo y hasta de los organismos internacionales que han hecho caso omiso ante esta violación, que están vulnerando la soberanía y el Estado y el derecho internacional de parte de Estados Unidos y sus aliados. Realmente se avergüenza uno de pertenecer a veces a la especie humana. No creí capaz que en estos tiempos y en este siglo haya personas con esa incapacidad, con esa falta de sensibilidad, de usar la fuerza a tal grado que tengan como pretensión de desaparecer millones y millones de gente. Ante la omisión de los organismos internacionales como la ONU, la Organización de los Estados Americanos y otros. Quieren, sobre pretexto de imponer una democracia y derrocar una dictadura, adueñarse de los recursos naturales, no solo de ese país, sino de toda Latinoamérica, y en donde a nosotros, los latinoamericanos, nos dejan como ciudadanos de segunda. A crear una dictadura, recalco, una dictadura a nivel mundial, en donde ellos según combaten. Tristemente, oía yo al presidente de Estados Unidos decir, fíjese nada más qué ignorancia, qué impotencia, qué soberbia, que para hacer lo que está haciendo no necesitaba del derecho internacional, que no necesitaba del consentimiento del pueblo venezolano y otros, que no necesitaba el consentimiento de algún organismo internacional. Simple y sencillamente, usando la fuerza, se logran los propósitos, adueñarse de países. Igualmente, lo que está sucediendo en Irán, condeno categóricamente por imponer un gobierno dictatorial, teocrático, en donde se vulneran los derechos humanos del pueblo. Ellos quieren transitar libremente, ejercer esos derechos humanos, que no es otra cosa más que nosotros los que traemos desde que nacemos, y que únicamente el Estado los debe reconocer. Y principalmente los dos derechos que son pilares de todos los demás, que es el derecho a la vida y la libertad. Adolece que el gobierno de Irán esté usando la fuerza, y hoy ya van más de 3,000 muertos que por el simple hecho de manifestarse sus ideologías políticas
están siendo agredidos y sobre todo hay muchos más detenidos que ojalá se resuelva por medio de la razón y del derecho y no se vayan a privar a estas personas de la vida. Son sanciones muy desproporcionales por ejercer el simple derecho de manifestarse. ¿En qué mundo estamos viviendo hoy? De igual manera, esas condenadas amenazas que reiteradamente está lanzando el presidente de Estados Unidos a la isla de Groenlandia y de nosotros, los mexicanos, al país vecino también de Colombia y a otros, son pretexto de combatir el terrorismo o el narcotráfico. Si no sabemos y entendemos y nos damos cuenta que no es más que adueñarse de los territorios y los recursos naturales. Qué tristeza es ver ejercer un señor una presidencia del país más desarrollado del mundo con esa ignorancia, esa insensibilidad, usando la fuerza como medio de resolver todos los problemas y las amenazas y extorsiones. ¿Por qué no combate el terrorismo, el narcotráfico dentro de sus países? Y aún más, en su interior lo que está haciendo con los migrantes, que no son más que personas que van a ganarse la vida honradamente y que mucho han ayudado en la economía de este país. Albañiles, choferes, trabajadores de diversos oficios, los están agrediendo, los están privando de la libertad, incluso hasta los están matando. ¿Qué dictadura se está imponiendo hoy? Donde se decía que era el país más democrático y que alzaba y defendía la bandera de la libertad, y cuando lamentablemente es eso lo que no deja de ejercer a todos los conciudadanos del mundo, la libertad, y tienen ser dueños del mundo y que en forma inconsciente y en forma irracional está agrediendo, vulnerando a todos los países que imponen una divergencia a su ideología, a sus intereses. Lamentablemente, ante esos sucesos y a estos acontecimientos y ese estado de cosas que está pasando en el mundo, nos pone en un precipicio en donde, si Dios no lo quiera, se desata la Tercera Guerra Mundial. Sin duda va a desaparecer nuestra especie. Reitero, ya no estamos evolucionando, sino estamos involucionando. Complejos racistas, complejos de cultura superior, complejos de la ignorancia que muestran los gobernantes al usar solo la fuerza. Y lamentablemente esos países no entienden de la historia, ni la comprenden o no la conocen. Sigue desarrollando su armamento bélico, que lamentablemente en un futuro inmediato se puede salir bajo el control y causar un daño irreversible al planeta. Una persona y un presidente del país más desarrollado que niega lo que está pasando, el cambio climático, en donde por soberbia dice que él va a seguir produciendo y va a estar usando los recursos fósiles para la industria, sin tener en cuenta ya que estamos a poco de que si se incrementa
la temperatura en el mundo será de igual manera un daño irreversible para todos nosotros. Lamento que los niños sean las principales víctimas de esta sinrazón, de este accionar, de esta ambición, de esta ignorancia de los países más poderosos, que no muestran solidaridad, que no exportan su tecnología y su ciencia para el bien de todos, sino simple y sencillamente para el bien de ellos, y estancando a la mayoría en la falta de desarrollo, en la falta de empleos en sus países, y produciendo ellos los problemas para después emerger como protagonistas. Esa es una estrategia política que están haciendo los simuladores, los grandes, se dicen economistas, científicos, que lamentablemente no están más que al servicio del poderoso. No usan sus conocimientos para el bien común, no usan sus conocimientos para el desarrollo de la humanidad, sino simple y sencillamente lo que imponen es los intereses del más poderoso, haciéndose esclavos de los bienes y de la posesión de los bienes materiales. Y lamentablemente son día a día más insensibles e irracionales. Por último, quiero expresar mi solidaridad a nuestros hermanos de estos pueblos que mencioné, palestinos, venezolanos, colombianos, y sobre todo a mis hermanos conciudadanos mexicanos. Abogo porque estos problemas se resuelvan por medio del diálogo. Nunca ha sido la solución razonable la fuerza. Hay que desarrollar mejor la tecnología y la ciencia. Hay que desarrollar la sensibilidad humana. Hay que desarrollar para que vivamos en un mundo pacífico, más humano, más razonable y consciente, todo lo que beneficie a la especie humana. Crear un mundo realmente de cooperación, equitativa, justa, respetuosa, sin importar ideología, sin importar raza, sin importar nivel cultural, nivel económico. Porque para mí nada más la raza hay una, que es la raza humana. Es menester, es imperativo unirnos y alzar la voz para que seamos escuchados, para hacer y volverle la racionalidad a este tipo de gente, a este tipo de gobernantes que nos están llevando a la autodestrucción. Imagínense las víctimas mayoritarias que están sufriendo todo esto, son los que empiezan a vivir, son los que tienen un horizonte amplio en su vida, y a eso lamentablemente les están cancelando ese derecho a la vida y a la libertad y a ser felices. Recalco, hablan de derechos humanos cuando desconocen qué es. No saben que esos derechos los traemos desde que nacemos, por cuestiones naturales, por cuestiones divinas, y que la base de ellos son dos:
vida y la libertad. Los demás son secundarios, pero también importantes para crear un mundo pacífico y de paz. Si no es por medio del Estado de Derecho, jamás vamos a alcanzar un mundo y una coexistencia que alcance la paz duradera y eterna. Rechazo categóricamente la intervención que están haciendo los poderosos en los países menos desarrollados, vulnerando la soberanía, el Estado de Derecho, usando la fuerza y sobre todo una política estúpida e irracional, privando a mucha gente de la vida. No sé si sea ese su propósito, porque a lo mejor ya les estorbamos millones de gente y nos quieran desaparecer. Son pretextos de cuestiones políticas. No saben que si se quedan ellos solos, a ver quién les va a producir lo que comen. A ver qué van a hacer lo que ellos no saben hacer. Acuérdense que la naturaleza humana es una interrelación, porque nadie es tan importante que crea, que haga lo que consume y produce. Por eso decía Aristóteles, aquel que se excluye del conglomerado humano o es un dios o es una bestia. Así que los seres humanos no podemos excluirnos del conglomerado humano, porque no somos autosuficientes. Es una interrelación que nosotros coexistimos con el zapatero, con el campesino, con el obrero, con el albañil, con el comerciante, con el chofer, con la enfermera, con el médico, con el barrendero, en fin, con todos los que ejercen un trabajo libre y lucrativo y sobre todo legal. Condeno, porque es importante reiterar, ya no el uso de la fuerza. Hay que levantar la voz y únete, compañero, expresa. No te incito a la violencia, pero sí a protestar pacíficamente. Quizás tú diverges de mi criterio, y tú que converges, me daría mucho gusto escucharlos. Latinoamericanos, estamos llamados a expresarnos, a inconformarnos, a unirnos, a defender el Estado de Derecho y la soberanía de los estados. Ya no el uso de la fuerza y más guerra entre las naciones y en los pueblos. Apretamos de la historia y sobre todo demos créditos a tanta gente que ha pasado por este mundo y que ha luchado por el bien común y por una humanidad más justa, por el amor que han demostrado a todos nosotros, mencionando a algunos, a Gandhi, Jesucristo, Carlos Marx y otros que con divergencia ideológica, pero simple y sencillamente han mostrado mucho amor a la humanidad. Omitamos lo que expresan los presentes dirigentes, que no hacen más que destruir, desunir, robar,
despojar, dañar a nuestros hermanos de especie y también a los vegetales y toda especie de animales. El mundo no es dueño, no son dueños de ellos. Ni Dios escogió a un país como hijos predilectos. Todos somos sus hijos. Todos tenemos el mismo valor intrínseco para Él. No hagamos caso a estos ignorantes que con la bandera y la soberbia del complejo de superioridad están provocando tanto caos y tanta destrucción en el planeta. Buenas noches y disculpen que les haya quitado un poco de su tiempo y me gustaría oír opiniones, pero recomendando que no las dejen de expresar porque es muy importante. No dejemos la viabilidad del mundo en pocos, sino acuérdense, y por último, somos parte del todo. Y si ese todo se desquebranta con uno, deja de ser todo. Así que las soluciones y los problemas los atañe a todos y cada uno. Muchas gracias y buenas noches.